Dios pone en tu corazón en ese sentido, ¿sí? Entonces, es lindo que de jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres jóvenes, que podamos crecer, capacitarnos, ¿no? Con lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando yo llegué a los 18 años, ¿sí? Ya con una vida desordenada, una vida destruida por el pecado, Cristo me da una nueva identidad. Cristo me da un nuevo propósito. Cristo, Dios, por medio de su palabra, me enseña esto, que nosotros fuimos creados para ser adoradores, ¿sí? Vos sos creado para eso, para ser un adorador y para llevarle gloria a Dios, ¿sí? Ese fue el diseño original, ¿sí? Esa fue la forma. Pero ¿qué pasó? El pecado lo corrompió todo, ¿sí? Entonces el hombre ya no adora a Dios, sino que se adora a sí mismo. Pero sin embargo, el Hijo de Dios vive para un propósito, ¿sí? Y este propósito es eterno y es este único propósito de poder llevarle gloria a Él, ¿sí? Así que bueno, te invito a que me acompañes a la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Hoy va a ser breve el estudio, ¿sí? Eh, y bueno, espero que sea de bendición, ¿sí? Para tu vida. Entonces, hoy vos estás acá, ¿sí? Hoy acá hay hijos de Dios, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo estás viviendo delante de Dios hoy en día? ¿Sí? ¿Cómo vivís tu vida hoy en día? ¿Sí? ¿Cómo respondés a lo que Dios te ha dado en Cristo? No sé si podés pensar en eso en este momento, cómo estás viviendo tu vida, si estás viviendo para los propósitos de Dios, si en algún momento en tu vida entendiste el Evangelio, entendiste que Cristo es tu Salvador, entendiste que Él murió y resucitó y ahora está a la diestra de Dios, y entendés esto, ¿no? Que tenemos estos medios de gracia para poder crecer, que es la oración, que es su palabra, que es la iglesia, ¿no? ¿Entendés eso? Así que bueno, vamos a estar leyendo Efesios capítulo 4, versículo 1, y le puse el título La dignidad de nuestra vocación en Cristo, ¿sí? La carta de Efesios es una carta muy, muy interesante, ¿sí? Esta carta claramente la escribe Pablo, ¿no? Entonces, en esta carta nosotros vamos a ver el propósito de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Vamos a encontrar varios capítulos en esta carta que hablan de las riquezas que tiene el Hijo de Dios, de las riquezas que tiene el creyente. Pero también Pablo en el capítulo 2 va a decir que todo esto no proviene de nosotros, sino que proviene por medio de la obra redentora de Cristo, ¿sí? Porque en el capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y Él es el único que nos dio vida, ¿sí? Entonces Pablo lo que hace es recordar todo esto, recordar las riquezas que tiene en Cristo, recordar que todo esto no proviene de nosotros, nos da el Padre, ¿sí? Y ahí estaba Pablo, ¿no? A lo largo de la Escritura nosotros vamos a ver cómo Dios mueve su mano y hoy nosotros podemos ver a la iglesia, ¿sí? Y este era un deseo desde la eternidad, ¿no? Desde la eternidad pasada, ¿sí? La iglesia. Y hoy podemos ver el reflejo de eso. No es que, como se hablaba, ¿no? En la escuela dominical, no es que hubo un problema y bueno, como Israel rechazó, vino a los gentiles, no, sino que esto era parte del plan de Dios. Siempre fue así, ¿sí? No es que Dios improvisa, sino que todo lo que hace es en base a su soberanía. Y ahí estaba Pablo, ¿no? Pablo siempre trabajando, Pablo siempre
dando su vida por el Evangelio, dando su vida por la iglesia. Ahí estaba Pablo viviendo de tal manera que si vos ves su vida decís, me hace acordar a Cristo. ¿Sí? Así que bueno, ahí estaba Pablo escribiendo esta carta y dando ánimo y exhortando a la iglesia. ¿Sí? Esta iglesia estaba compuesta por gentiles. Así que en esta carta lo que vamos a ver es el propósito del creyente, ¿sí? Y te animo a que podamos leer el primer versículo del capítulo 4. Así que espero que tengan ahí sus anotadores. Vamos a ir desarrollando cada palabra. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Sí? Entonces nosotros vemos en este versículo que dice yo pues, esa palabra se puede traducir de tal manera, de modo que, ¿sí? Entonces lo que hace Pablo es dar una conclusión. Entonces él viene de hablar de todo un tema y él concluye acá con ese tema, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 14 al 21, Pablo sigue rogando, sigue clamando, sigue implorando, ¿sí? ¿Y de qué manera lo hace? Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué rogaba Pablo? ¿Por qué clamaba y de rodillas? Bueno, el versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Qué es lo que quería Pablo? Pablo quería que ellos conozcan el amor de Dios en toda su plenitud. ¿Sí? Pablo quería que ellos tengan una comunión, una relación, de tal manera que ellos puedan comprender este amor. Y este amor dice que excede todo conocimiento. ¿Sí? Y Pablo rogaba por esto. Entonces, por eso Pablo en el versículo 1 del capítulo 4 dice, yo pues, preso en el Señor, dice, ¿no? Y acá lo que declara Pablo es una frase muy fuerte, ¿sí? Es una frase maravillosa, ¿sí? Y que tiene mucho peso. Preso en el Señor. Esa palabra preso significa prisionero, significa cautivo o alguien atado, alguien encadenado, alguien bajo custodia, alguien en prisión. Ahora me llama la atención porque Pablo dice acá, preso en el Señor. Y Pablo estaba preso en las prisiones de Roma, ¿sí? Él estaba preso en Roma, pero sin embargo Pablo acá dice preso en el Señor, ¿sí? Él se declara como un prisionero de Cristo, ¿no? Un prisionero de Cristo voluntariamente y un prisionero libre, ¿no? Entonces, quizás en esa prisión uno tiene el pensamiento, bueno, estoy preso de mi libertad. Mi libertad no es una opción hoy en mi vida porque no soy libre, ¿sí? Pero sin embargo estaba ahí Pablo, preso, ayudando a la iglesia, edificando a la iglesia, ¿sí? Viviendo para Cristo, aún encerrado en un cuarto, por así decirlo, en una celda. Él estaba encerrado ahí, pero él no dejaba de servir a Dios. Él era libre, él se sentía así. ¿Por qué? Porque su perspectiva era otra, ¿sí? Era aún mayor de lo terrenal, ¿sí? Su perspectiva tenía que ver con una perspectiva espiritual. Y Pablo vivía para eso. Pablo vivía una perspectiva espiritual, ¿sí? Pablo vivía para lo eterno, ¿sí? Entonces ahí estaba Pablo, dice esa palabra preso. Entonces quizás el mundo piensa de esa forma, ¿no? Quizás en su mente lo tiene de esa manera. Entonces lo que hace Pablo acá no habla de su condición física, ¿sí? No habla de su encarcelamiento en las prisiones de Roma, sino que habla de su encarcelamiento espiritual. Y ese encarcelamiento espiritual tiene que ver con Cristo. Él se considera a sí mismo en una relación íntima y personal con Cristo, ¿sí? Entonces, este encarcelamiento físico de Pablo
no fue una oportunidad para impedir el avance de los propósitos de Dios. ¿Sí? Y esto es tremendo. ¿Sí? Entonces, su encarcelamiento, más allá de que él estaba preso de su libertad, él no paraba de servir a Cristo y la causa del Padre continuaba, ¿sí? Y entonces vemos ahí Pablo que dice, yo pues preso, ¿sí? En el Señor. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a tener una mirada como hijos de Dios, ¿sí? Esta mirada tiene que ser espiritual, en el lugar donde vos te encuentres. Quizás no estás con la misma condición con la que está Pablo, ¿sí? Pero en cada situación que vos vivas, ¿sí? En cada situación que vos ejerzas, toda tu mirada, toda tu forma, toda tu perspectiva de ver las cosas, tiene que ser con una mirada espiritual, ¿no? Y ese es el reflejo que Pablo nos deja acá, en solamente esta frase, ¿sí? Tremendo, leyendo el contexto, decir, Pablo estaba preso en Roma, ¿sí? Y no era una persona ausente, él estaba presente. Entonces, nuestras vidas, nuestras circunstancias, nuestras dificultades, los desafíos que se presentan en nuestra vida, debemos verlas con una perspectiva eterna, con una perspectiva espiritual, ¿sí? Entonces, había presos ahí, había presos en Roma, había guardianes que estaban en la cárcel de Roma, ¿sí? Y quizás muchos de ellos veían una celda oscura, ¿no? Un ambiente muy feo, imagínate ese lugar, un ambiente húmedo, ¿sí? No sé si algunos tienen humedad en la casa y esa humedad como que le afecta, ¿no? Al- a la salud, ¿no? Entonces imagínate en la situación en la que se encontraba Pablo, un lugar hostil, donde las condiciones eran horribles, donde muchas veces la luz no llegaba, quizás, no lo sé, e incluso el trato que recibía Pablo, o la comida. ¿Sí? Entonces, Pablo, mientras muchos veían esta situación, mientras muchos presos se veían de esta forma, Pablo veía una celda concedida por Dios para sus propósitos. ¿Sí? Entonces, imagínate a este hombre que dice, quiero que conozcan el amor que excede todo conocimiento. Y Pablo estaba pasando una situación horrible, estaba pasando una situación. Estaba en un lugar donde las condiciones no eran las mejores. Y él veía una celda concedida por Dios para sus propósitos, ¿no? Imagínate que Dios le diga, bueno, Pablo, hiciste un montón de viajes misioneros, fuiste a predicar allá, acá, así que vamos a descansar un poquito. Tomá esta celda, la vas a usar como oficina. Y Pablo estaba ahí, trabajando con las iglesias, en una celda, ¿sí? Él hacía como una consejería. Bueno, ¿qué le está pasando a Éfeso? Pa. Y él estaba al tanto de todo. Él estaba al tanto de todo. ¿Sí? Él no estaba ausente. Él estaba ausente físicamente, pero él se preocupaba por la iglesia. Él oraba por la iglesia. ¿Sí? Entonces, ahí estaba Pablo trabajando. Ahí lo puso el Señor. Dios lo puso ahí. Y Pablo estaba trabajando con todas las iglesias. ¿Sí? Y él oraba, que no es poca cosa. ¿Sí? No es poca cosa. Entonces, ahí estaba Pablo. Y esto me lleva a preguntar, ¿hubo algún impedimento para Dios en la vida de Pablo? ¿Hubo algún impedimento? Tremendo, tremendo. O sea, la gloria de Dios fue exaltada. Un hombre preso de su libertad. Aún así, la gloria de Dios fue exaltada. Entonces, esto me lleva a pensar que la gloria de Dios no tiene barreras, no tiene límites. Dios fue glorificado con la vida de este siervo fiel, ¿sí? Que llevó a cabo su tarea. Entonces, ¿saben qué nos demuestra esto?
que para Dios nada es imposible, ¿sí? Para Dios nada es imposible. Dios lo lleva a Pablo ahí, ¿sí? Y miren el ministerio tremendo con el cual Dios usa a Pablo, ¿sí? Y hoy tenemos esta carta acá como ejemplo. Y Pablo dice, yo pues, preso en el Señor. Es una frase que tiene mucho peso. Es una frase que si vos la ves a simple vista, la pasás por alto y ya está. Pero ves un hombre que da su vida. Del todo, él da su vida, ¿sí? Él se desvive por este propósito, ¿sí? Y esto nos sirve de ejemplo a nosotros. Nosotros hoy en día, por eso hoy te preguntaba, ¿cómo estás viviendo para el Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que vos estás haciendo con tu vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos viviendo para los propósitos de Dios realmente? ¿Sí? Donde sea que estés, hagas lo que hagas, ¿sí? Un día vos vas a morir, un día nosotros vamos a morir, ¿sí? Y sus hijos van a estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y nosotros vivimos para esto. Bien, sigue el pasaje y Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego. Esa palabra ruego significa implorar, ¿sí? Bien, en el griego significa parakaleo. Yo la menciono, esta palabra en griego, porque esta palabra se divide en dos partes, ¿sí? Parakaleo. La primera es para, que significa junto a o al lado de. Y kaleo significa llamar. Entonces, la palabra literalmente significa llamar a alguien o invocar a alguien. Entonces, esta palabra ruego puede incluir esta idea de poder ayudar. Quizás esta es la intención que tiene Pablo con la iglesia, ¿sí? Este es su sentido. Este es el sentir de Pablo. Instar a alguien a actuar. Esto es lo que quería Pablo, que la iglesia actúe, que la iglesia reaccione. Entonces, lo que quería Pablo es que ellos sigan un curso, ¿sí? Una dirección, ¿sí? Y que ellos tengan una acción ética de todo esto. A veces esta palabra lo que va a transmitir en el Nuevo Testamento es la idea de consuelo, a veces de exhortación. Entonces, varias veces vamos a ver a una persona animar en cuanto a afrontar una situación difícil. Y Pablo lo va a hacer de qué manera? Animándolo en cuanto a la confianza, en cuanto a la valentía, ¿sí? Entonces, esta palabra, la idea de implorar, es rogar con fervor. Pablo lo está haciendo con fervor, con toda su fuerza, él lo está haciendo, ¿sí? Con desesperación. Entonces, esta palabra está en tiempo presente y esto Pablo lo hacía continuamente. La oración estaba presente para Pablo. La oración tiene que estar presente en la vida del creyente, en todo momento. Esto debería ser, como le decía a un amigo el otro día, le decía que la oración tendría que ser como el aire, ¿no? Si no tenemos aire nos vamos a morir. O como no, aprendíamos el domingo, orar para que no nos desmayemos, nos enseñaba Herbie, ¿sí? Y tener esa relación, esa comunión con el Padre. Entonces, la vida de Pablo va a reflejar la importancia de la oración. Él oraba por la iglesia de Éfeso, demostrando su compromiso en la oración. Y no solamente eso, sino que él oraba porque tenía una plena confianza en Dios, ¿sí? En el Dios Todopoderoso. Por otro lado, vemos el amor y la preocupación por la que Pablo tenía por la iglesia. El bienestar, por la vida espiritual. Él se preocupaba mucho por la vida espiritual de esta iglesia, ¿sí? Entonces, también lo que puedo ver es la prioridad que tiene Pablo. Entonces, esta debe ser también una prioridad en nuestra vida.
es un gran ejemplo, Pablo, que si vos decís, a mí me gustaría ser como él, ¿sí? No sé, acá en la iglesia yo veo muy de cerca la vida de nuestro pastor y yo digo, ¿cómo me gustaría tener esas cositas que él tiene? Cosas que quizás algunos no saben, pero cuando yo veo tomar las decisiones y ver la bondad que él tiene, el amor por la iglesia, por los hermanos, y yo digo, yo hubiese tomado otra decisión, ¿viste? Y quizás no tiene que ver con la agenda de Dios. Entonces digo, ¿cuánto tengo que crecer? ¿Cuánto tengo que aprender? Entonces, Pablo es esa persona que vos decís, me gustaría seguir su ejemplo. Cuando vos ves a Pablo, ves a Cristo. Pablo era un imitador de Cristo. Él seguía a Cristo. Y vemos en su vida el reflejo de Cristo. Y es el reflejo que cada creyente tiene que tener, ¿sí? En su vida, en la que yo tengo que tener en mi vida, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces, Pablo oraba y veía el poder de Dios para hacer grandes cosas conforme a su voluntad. Entonces, él oraba con el propósito este, ¿sí? Él oraba conforme a la voluntad de Dios. Y a veces oramos, pero no de esta manera, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si está en la voluntad de Dios, ¿no? Yo oro por mi papá, oro por mi mamá, oro por mi hermana, que si están en la voluntad de Dios, que puedan ser hallados por Él, ¿sí? Y ese es un lindo propósito. Y si está en la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Entonces Pablo oraba con fervor por la iglesia, ¿sí? Él oraba con confianza y con fe, porque no le oraba a cualquiera, él le oraba al Dios vivo y verdadero, al Creador, ¿sí? Entonces esta palabra paracaleo, ¿sí? Rogar, acompáñame ahí a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. ¿Quién se anima ahí a leerlo? Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Sí, bien, tremendo. Ahí vemos a Jesús, vemos a este centurión, que él le ruega, ¿sí? Y acá aparece esta palabra, paracaleo, ¿sí? Él le imploraba, ¿sí? Con fervor, Señor, ayúdame. Entonces, ahí encontramos esa palabra, ¿no? De esa misma manera, así como el centurión desesperado para salvar a este familiar, él con fe lo hacía, ¿no? Con fervor, él creía que Jesús lo podía hacer. Y entonces nosotros vemos a Pablo con esta, eh, con firmeza. Bien, sigue. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Y esa palabra andar, también voy a mencionar el griego porque se divide en dos palabras, tiene dos sentidos.
peripateo, ¿sí? Que peri significa alrededor y pateo que significa caminar o pisar. Es interesante porque pateo, a veces mi tío me decía, vamos pateando, me decía, ¿viste? Me acordaba de mi tío. Y significa esto, caminar, ¿no? Entonces, literalmente significa ir de un lado a otro o andar por todas partes. Pero bueno, acá en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar esta palabra que su significado va a tener que ver con la conducta, ¿sí? Entonces, Pablo acá lo que se refiere es a la conducta. Se refiere a la forma habitual de la vida, a su estilo de vida. Así que, bien, necesito que uno me busque Juan, capítulo 8, versículo 12. Después otro que busque Mateo, capítulo 9, versículo 5. Lo pueden leer, por favor. Y vemos cómo se refleja esa palabra ahí, ¿no? Sí. Entonces describe ahí, ¿no? La vida de aquellos que siguen, ¿no? De aquellos que siguen a Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 5. Anda. Entonces acá esta palabra eh, hace alusión a caminar o a vivir. Bien, también nosotros lo podemos encontrar en Efesios, ¿sí? Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice así, en los cuales anduvistes, ¿sí? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sigue ahí con la lista, en los cuales anduviste en otro tiempo, la vieja vida, ¿sí? Capítulo 2, ahí de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? En estas obras. Y vemos cómo habla, ¿sí? De la conducta, vemos cómo se refleja esta palabra, ¿sí? Capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Sigue el pasaje, ¿sí? Que ya no anden como ellos, ¿sí? Que están en el mundo, que ya no sigan esas prácticas porque ahora tienen una nueva vida. Ya no vivan de esta manera, ¿sí? Capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor. Y mirá el ejemplo que da. ¿Cómo? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Ahí, capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí? Versículo 15, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, lo que va a hacer Pablo es referirse a la conducta. ¿Sí? Volvemos ahí al capítulo 4, versículo 1. Entonces Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Cómo? ¿Cómo debemos andar? Como es digno, dice, ¿viste? Y ahí esa palabra digno hace alusión a tener el peso de otra cosa, de ser de igual valor. Esto es lo que significa esta palabra. Entonces esta palabra literalmente significa levantar la otra barra de la balanza.
Bien, un ejemplo, no sé si alguna vez vieron en los dibujitos, o no sé si es que lo vieron en alguna imagen, una balanza. Dos mini balancitas. Se ponía lo que vos querías comprar, por ejemplo. Entonces estaba quizás la persona estafadora y le ponía un peso o una barrita de tal manera que vos pagues mucho más de lo que vale eso. Entonces, dignidad significa eso, ¿sí? Dignidad significa sacar eso, ¿sí? Que está mal, que es indigno. Entonces, esta palabra se relaciona con el valor, con la dignidad, con la equivalencia, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar pasajes ahí en Mateo capítulo 10, versículo 10, que hablan de esto, Lucas capítulo 10, versículo 7. Ahí lo que va a hacer en ese pasaje es hablar en cuanto a esta palabra. Lo que va a hacer en ese pasaje es enfatizar la justicia y la dignidad. No lo vamos a leer más que nada por un tema de tiempo. Entonces, eh, ahí en Lucas 10, 7 va a mostrar, va a haber ese reflejo de esta palabra, ¿no? Y vemos a los discípulos de Jesús predicando el Evangelio, haciendo su viaje y recorriendo casa por casa, ¿sí? Bien, sigue el versículo y dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esa palabra llamado, si vos la ves en el griego, te va a sonar un poquito familiar. Klesis. ¿Sí? Nosotros vamos a una conferencia que se llama Eclesia y esta palabra llamado significa llamar. Llamar o se usa para hacer una invitación. Pero bueno, ¿cuál es este llamado que Pablo está hablando, ¿no? ¿Cuál es el llamado que le quiere presentar a ellos? Bueno, este es un llamado soberano, ¿sí? Este es un llamado soberano y salvador. Y este llamado proviene de Dios. ¿Está bien? Entonces, estos creyentes habían recibido este llamado. Y cada uno de nosotros hemos recibido este llamado, ¿sí? Este llamado es de origen divino. Este llamado proviene de Dios. Entonces, Pablo nos llama a reflexionar, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué nos llama a reflexionar? Que Dios ha puesto su mano sobre nosotros y nos da un llamado, ¿sí? Nos da un llamado. Entonces, hoy arrancaba con esta pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida como hijo de Dios? ¿Sí? En los lugares que vos ejercés, ya sea como hijo en tu casa, en el trabajo, ¿sí? Donde vos estés. ¿Cómo estás viviendo con respecto a este llamado? ¿Sí? Entonces, este llamado que nos transformó, por la gracia de Dios que nos transformó, ahora somos de Él, debemos vivir como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos en este mundo. Este llamado es un llamado muy importante para nuestras vidas. Entonces, un día Dios decidió enviar a su Hijo, así como lo vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó. ¿Sí? Y ahí se ve ese reflejo. ¿Y cómo amó? ¿Cómo amó Dios? De tal manera, entregando a su Hijo. Ese fue el amor del Padre, ¿sí? Por personas que no lo merecían, personas que su única condición, su único camino era el infierno. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, por vos y por mí. ¿Sí? Él murió en la cruz por nuestros pecados, con su sangre limpia y preciosa. Entonces, de esta manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo. Entonces, me pongo a pensar en esto.
cómo hoy yo estoy viviendo por este llamado. Y Cristo no solamente murió en la cruz, Él resucitó, venció al pecado, venció a la muerte, Él está a la diestra de Dios, ¿sí? Y es por ese llamado que nosotros debemos vivir. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios, ¿sí? Ya no tengo una agenda que se enfoca en glorificarme a mí, sino en glorificar a Dios. O sea, ¿qué pasa en tu corazón cuando vos escuchas esto? ¿O qué pasa en tu mente cuando tenés este pensamiento? Eh, ¿Hay un rechazo? ¿Hay un rechazo a esto? Yo quiero vivir para mí. Yo quiero llegar a casa, hacer mis cosas, o quiero salir de casa y hacer mis cosas. ¿Sí? ¿No hay un rechazo? ¿No sentís un rechazo en el corazón? O sea, ¿te pesa todo esto que se está hablando? O sea, ¿vos realmente deseás vivir para Dios? O sea, ¿lo deseás en toda tu manera de vivir, con todo lo que haces? Entonces Dios te ha llamado. No lo merecemos. Dios te ha llamado, Dios te ha salvado, ¿sí? Y Dios quiere que vos vivas para este propósito. El mundo se va a acabar, todo se va a acabar. Y los hijos de Dios, un día vamos a estar con Cristo. Y los que no son hijos de Dios, un día van a estar en ese juicio y van a ser juzgados. Es lo que yo hablo con una persona cuando le predico el Evangelio. Un día vas a morir y va a haber un juicio. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Ahí, si tenés tu libreta, vamos a hacer algo práctico. Te animo a que vos puedas anotar todas las cositas que vos estás haciendo, ¿no? No sé, ahí estoy en casa, ¿sí? Mi vida como hijo, mis responsabilidades en el colegio, o quizás no, el trabajo, ¿sí? Poné todas tus responsabilidades ahí, en esa hoja, ¿sí? Te animo a que pongas todas esas responsabilidades que vos tenés, ¿sí? Y hacerte la pregunta, yo en este lugar que Dios me puso, porque Dios te puso ahí, ¿sí? Dios te puso en ese colegio, Dios te puso en ese trabajo, Dios te puso en ese vínculo, ¿sí? De relación con otras personas. ¿Para qué? ¿Para seguir la misma corriente o para que esas personas, por medio de tu vida vean a Cristo? Que por medio de tu vida, ¿sí? Escuchen el Evangelio predicado con tu voz. ¿A cuántas personas le has predicado el Evangelio? O sea, ¿cuál fue tu intención día a día cada vez que estabas ahí? O sea, ¿vos estás haciendo luz en ese lugar? ¿Estamos haciendo luz en ese lugar? ¿Estamos abrazando este llamado? ¿Sí? Entonces, ahí estaba Pablo animando a la iglesia, ¿sí? Ahí estaba Pablo preocupándose. Él no estaba físicamente con ellos, pero él estaba ahí presente, con sus oraciones, orando con fervor, con toda su fuerza. Él estaba en tema de todas las cosas que le estaba pasando a esta iglesia, ¿sí? Entonces, esto me anima a mí, ¿sí? A orar en todo momento, a levantarme y orar, caminar y orar con los ojos abiertos. O sea que vaya por la calle y me encuentre ahí tomando mate con MacArthur, una bromita. Orando en todo tiempo, ¿sí? Y aun cuando me voy a acostar, ¿sí? Orando en cada momento por tus luchas, pedirle perdón al Señor, orar por tus hermanos, por este grupito, por la iglesia, por los líderes, orar por tu familia, preocupate, esforzate, hacelo con fervor, ¿sí? Porque vos le estás orando a un Dios vivo y verdadero. Orá por tu vida. Y quizás vos decís, bueno, yo me encuentro hoy en esta situación. Bueno, pedí ayuda, hoy tenemos a la iglesia, tenemos al cuerpo de Cristo, tenemos la oración, la palabra y el cuerpo de Cristo. Solo no podemos, ¿sí? Si vos crees en tu mente que podés solo, no podés solo. ¿Sí? Te lo digo por experiencia. Solo no podés. ¿Sí? Necesitas la ayuda de la iglesia. A buscar a alguien que te pueda ayudar, ¿sí?
pedirle perdón al Señor, revertir esa situación. Entonces ahí estaba Pablo, ¿no? Esforzándose y desviviéndose cada segundo de su vida y abrazando este propósito. Así que qué lindo, ¿no? Que podamos seguir esos pasos, ¿sí? Y hoy tenemos un montón de referentes en la iglesia. Tenemos referentes en la iglesia, ¿sí? Teniendo una perspectiva correcta. El otro día veía el repertorio de MacArthur. Dice que él tuvo más de 2.500 predicaciones. Él tuvo un ministerio con el mundo habla hispana. Él amaba al habla hispana, ¿sí? Y él tuvo un ministerio de 50 años. Así que imagínate 50 años atrás, donde no había muchos recursos, y mira todo el impacto que tuvo por la gracia de Dios. Hoy nosotros ponemos gracias a vosotros. No sé si tienen esa aplicación. Y escuchás sus predicaciones que han sido de bendición. Y yo decía, Señor, dame un poquito de este hombre, de esta voluntad, ¿sí? Que es un reflejo de Cristo, ¿sí? Que amaba y defendía las escrituras. Vivía de una manera, ¿sí? Llevaba gloria a Dios. Así que te animo hoy, ¿sí? Te animo en esta noche a que vos puedas tomar una decisión, ¿sí? Y puedas creer en este propósito, en este llamado. Y como nos decía Claudio en la reunión casera, si Dios a vos te juzga y te manda al infierno y toda su ira recae sobre vos, sobre nosotros, porque somos pecadores, Él iba a ser glorificado, porque Él es un Dios justo, ¿sí? Él iba a ser glorificado siendo un Dios justo. Eso es lo que merecemos, pero Dios no actuó de esa forma. Él movió su mano en bondad, ¿está bien? Así que te animo a meditar en eso, ¿sí? Y no solo aprender, sino a poder ponerlo en práctica, ¿sí? ¿Está bien? Oramos. Dale, oramos. Padre Santo, Padre amado, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de este hombre, Señor, que se ha desvivido, Señor, por el Evangelio, Señor, por tu obra. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas te lleven gloria en el lugar donde estamos, Señor. Te pido por cada uno de estos corazones, te pido por nuestras vidas, Señor, a seguir luchando con el pecado, a seguir creciendo porque solo no podemos, Padre. Somos débiles, Señor. Lejos de ti somos débiles. Nuestra vida no tendría propósito, Señor, lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria en el lugar donde estemos, en el lugar donde estamos trabajando, en el lugar donde estamos estudiando, los círculos de influencia, Padre. Que cada una de esas personas puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas, Señor. Y si no lo estamos haciendo, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar a la iglesia. Ayúdanos a ver tu gracia, Señor. Y a vivir para ti, Padre. Te agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.